Cierra tu día con la información más relevante, el análisis de los expertos y los comentarios de quienes forman parte de la noticia. Leonardo Curcio en Fórmula. Una niña triste en el espejo. Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los rasgos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio, por supuesto, nuestras plataformas de Internet Internacional de la Mujer. Miles de mujeres marcharon en todo México, pero aquí en la capital una concentración impresionante, contingentes de distintos puntos de la Ciudad de México llegaron al Zócalo capitalino, vallaron, gritaron consignas para exigir frente al Palacio Nacional seguridad, equidad y justicia. Marcharon pues sobrevivientes de cáncer, estudiantes, madres de desaparecidos, familias de víctimas de feminicidio, adolescentes, niñas, por supuesto. Bueno, pues hubo y sigue habiendo, en un momento más voy al Zócalo capitalino, movilización de las mujeres. Un estruendoso, nutrido y caluroso aplauso recibió a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la ministra Norma Piña, quien pidió detener la discriminación y la violencia. Esto dijo. Exigir ni una más en el Poder Judicial Federal, nos toca guardar silencio y escuchar a las mujeres que marchan, que gritan en las calles, que dan voz a las que callan y nos recuerdan a las que hablaron por primera vez. En el Poder Judicial Federal reconocemos las deudas históricas del sistema de justicia con las mujeres. Las asumimos de frente a los problemas que persisten en la efectividad de la impartición de justicia. Nutrido aplauso el que recibió la ministra Piña, el presidente de la República, dentro del Palacio Nacional, con integrantes de su gobierno y algunas gobernadoras. Recordó el día. En un momento más, Sara Pablo nos tendrá la información. El presidente anunció también que el día de mañana recibirá una de las consejeras, en este caso es Liz Sherwood Randall, asesora de seguridad en la Casa Blanca, en reunión el día de mañana. Hoy se reunió, por cierto, con el fiscal general de la República. Le comento que elementos del Ejército y de la Guardia Nacional llegaron a Matamoros para reforzar la seguridad en el municipio y conceden suspensión definitiva a Ovidio Guzmán en contra de la orden de aprehensión que se libró en su contra. No sé cómo va a terminar este tema. Un ataque armado en un centro turístico en Celaya dejó 3 muertos, entre ellos 2 mujeres, y hay también 5 lesionados. Existe gran interés de Francia por invertir en México en energías limpias y electromovilidad, señaló el embajador Jean-Pierre Azzadurian. Canadá se une a la solicitud de consultas a México en el marco del TEMEC por el decreto que prohíbe la importación de maíz. Difunden ya la lista de quienes aprobaron el examen para ser consejeros del Instituto Nacional Electoral. En un momento más iremos con la crónica. Dice Lorenzo Córdoba que quien quiera saber el monto de los fideicomisos, pues no tiene más que ir a las páginas oficiales, al diario oficial, que es público para quienes lo quieran revisar. Parte de lo que dice el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. En más información, el gobierno envía a la Cámara de Diputados una iniciativa para derogar el tercer párrafo del artículo 33 de la Constitución, que establece que los extranjeros podrían ser expulsados de México por inmiscuirse en asuntos políticos. En otros temas, crece el rechazo por la ley Mordaza en Georgia, similar a la aplicada en Rusia, y está generando también una inconformidad en aquella parte del mundo, igual que hay inconformidades en Francia con la propuesta del presidente Macron de cambiar la edad de retiro. Es impresionante la cantidad de gente que ha concentrado en la calle. Nicaragua sigue efectivamente pues con su deriva autoritaria. Ahora cierra 2 universidades, la Universidad Juan Pablo II y la UCA. Tendrán que entregar ahora al gobierno de Daniel Ortega información sobre sus estudiantes y sus docentes. Vamos a una breve pausa, volvemos. @Leonardo Curcio, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Además de México, veo que en otros países ha habido manifestaciones impresionantes. En España, donde hay una larga tradición de manifestaciones del 8M. El feminismo, veo en la crónica de Pablo Linde y de Julio Núñez, sigue fuerte a pesar de la fractura política. La fractura política es que la ministra de la Igualdad, Irene Montero, pues resultó derrotada a pesar de formar parte de la coalición gubernamental, la cual forman parte Podemos y el PSOE. Mantuvo una ley que, para el gusto del propio gobierno socialista y muchos otros grupos políticos en España, pues era una ley que se metía en este caso en Honduras que resultaban inconvenientes. En fin, fue una ley que, en vez de generar consenso y certeza entre las mujeres, provocó la división de la coalición gobernante. De hecho, no forma parte de la coalición gobernante, pero vamos a escuchar a la diputada Inés Arrimadas. Ella es de Ciudadanos, es un partido político que ahora está poquito venido a menos, pero participó en el debate y dijo esto a la ministra Montero. Escuchen. Le voy a demostrar por qué usted no es feminista. Miren, las mujeres españolas cada vez tienen más difícil conciliar, cada vez retrasan más su maternidad, cada vez sufren más agresiones sexuales y siguen siendo las que más precariedad sufren de Europa. Pero en vez de centrarse en solventar eso, usted está con las pamplinas del todos y todes, de los tacones son una imposición del patriarcado, hay que prohibir los piropos, o ahora le ha dado a usted por decirnos cómo tenemos que tener las relaciones sexuales. Lo suyo no es feminismo, es sectarismo. Además, su séquito está lleno de personas con sueldazos que no los cobrarían en el sector privado ni de broma. Para ustedes esto es un modus vivendi. Están generando un rechazo enorme en muchísimas mujeres feministas que no nos sentimos representadas por ustedes para nada. Usted sabe el daño que hace a la igualdad que las mujeres, muchas de las mujeres que se supone que las representan desde el Ministerio, no han dado un palo al agua en su vida. Bueno, pues parte de lo que se debatió el día de hoy y que generó, como le digo, una división de la coalición gobernante. La ley pasó, pero con digamos, en este caso, señalamientos de distintos grupos políticos y no el de Podemos. Bueno, dejo ese tema que es parte de la crónica del día de hoy y doy ahora la más cordial bienvenida a la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra. Comisionada presidenta, bienvenida. ¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches. Gusto en saludarte. Pues una reflexión, yo el día de hoy recorrí el mapa institucional y veía que tenemos una gobernadora del Banco Central, que quien es la cabeza del INEGI también es una mujer, que en el INAI ha habido varias mujeres que han presidido efectivamente el órgano, que en el Poder Judicial ahora tenemos también como cabeza una mujer. ¿Qué significado tiene? Te pido que compartas con el auditorio esta reflexión, que las mujeres encabezan, en este caso, el INAI, órganos autónomos del Estado. ¿Cuál es, digamos, la diferencia, la reflexión que hay que tomar el día de hoy? Comisionada. Gracias, Leonardo. Mira, en primer lugar, es una oportunidad que el hecho de que estemos ahora ya con la reciente designación de una cuarta comisionada en el INAI, seamos mayoría. Desde luego estamos en espera de que se cumplan los 10 días para que el presidente pueda oponerse, pero de lo contrario estaríamos siendo ya mayoría comisionadas en el instituto. Con respecto a tu pregunta, como bien sabes, hoy el derecho de acceso a la información pues es un medio para empoderar a las mujeres. Es un derecho llave que permite acceder a otros derechos como la justicia, como la educación, como muchos otros. Y es una oportunidad, te decía, porque al encabezar desde el instituto estos esfuerzos y con mis compañeras comisionadas, pues buscamos eso, también que se impulse una mayor protección de datos personales. Somos un grupo que todavía no alcanza la igualdad de condiciones y el porcentaje equivalente al número de solicitudes que hacen los hombres en materia de acceso a la información, al igual que en datos personales. Y bueno, pues podemos hacer la diferencia, no solamente para ser un factor de cambio y de transformación en términos de cómo podemos aplicar las políticas internas de operación, pero al mismo tiempo cómo podemos ver con otros ojos las decisiones públicas, como madres de familia, como hermanas, como trabajadoras. Pues hoy hicimos un pronunciamiento desde el Pleno del INAI, Leonardo,
planteando justamente que estos dos derechos que tutela el INAI permiten potenciar en el ejercicio de los derechos de las mujeres en la era digital y posibilitan también que al conocerse esos derechos se puedan tomar mejores decisiones. Así que para mí es un privilegio, es un honor, es una oportunidad, pero es un reto también, que más mujeres usen el derecho a saber. Oye, el clima laboral y en este caso las relaciones entre varones y mujeres, toda esta cuestión de cómo manejar las jerarquías, cambia decisivamente cuando una mujer encabeza el órgano. Mira, naturalmente debemos de partir de que hoy en día se tiene que considerar las capacidades y los méritos de las mujeres y de los hombres para ascender a los distintos encargos. Aquí no podemos hacer diferencias en términos de diferenciar. Entendemos que hemos vivido en un mundo de hombres que encabezan tomas de decisiones, tanto en el sector privado, en muchas empresas, como en el sector público. Pero tú mismo lo decías, y lo decías muy bien, Leonardo. Hoy tenemos gobernadoras, hoy tenemos el 50% de legisladoras en la Cámara, hoy tenemos mujeres en posiciones muy relevantes, incluso en organismos autónomos, y hago referencia, por ejemplo, al INEGI, y hago referencia a muchas otras posiciones en secretarías de Estado, donde pues nos enfrentamos a estos retos. Por un lado, conciliar la vida familiar, la entendemos muy bien, porque decía yo en un momento, somos madres de familia, y por otro lado, atender lo que significa cumplir en el día a día. En ese sentido, en el INAI te puedo decir que son 385 colaboradoras, compañeras mujeres, que hemos buscado, por ejemplo, a partir de estos últimos 2 años, impulsar distintas acciones muy específicas. Y no solamente se trata de que lo digamos en el discurso, se trata efectivamente de que en los hechos lo traslademos a tareas, por ejemplo, de teletrabajo, donde recientemente nosotros aprobamos también esto que permita conciliar la vida familiar, la vida personal, digamos, con las tareas fundamentales que se desarrollan desde el INAI. Pero al mismo tiempo hemos empujado un decálogo para el fortalecimiento del enfoque de derechos humanos, igualdad de género e inclusión social. Y trabajamos con el Sistema Nacional de Transparencia, Leonardo, con los 32 organismos garantes, compartiendo, por ejemplo, guías de comunicación no sexista, fortaleciendo también el marco normativo, y hemos desarrollado, por ejemplo, con la UNAM un protocolo para nuestras resoluciones, un protocolo que permita utilizar el lenguaje adecuado y que podamos considerarlo en todas las resoluciones. De tal forma, Leonardo, que sin duda no es tarea de una sola persona, de quien encabeza una organización o una institución pública o privada, es tarea de todas y también de todos. Hago énfasis en ello, porque a veces pensamos que únicamente nos toca a nosotros hacer este reconocimiento y este impulso. También creo que empieza por un principio de respeto al trabajo que hacemos las mujeres y los hombres, naturalmente, a la proyección que se puede dar, digamos, en las tareas que desarrollamos y desde luego al reconocimiento. Pero partimos de que para alcanzar esto también hemos privilegiado ya la aprobación del servicio profesional de carrera en el INAI, que a lo largo del año se estará implementando. Sí. Preguntarte finalmente, comisionado, la ONU nos propone reducción de la brecha digital, porque en eso también tenemos efectivamente diferencias entre varones y mujeres, que es capital a la hora de poder también acceder a la información. ¿Tienen algo, digamos, en esta materia o se deriva de este lineamiento que nos propone la ONU algún plan de trabajo para los próximos años, comisionada? Fíjate, es una pregunta muy interesante. Justo acabo de estar pues en una cumbre de Internet de la UNESCO, donde están realmente analizando cómo regular las plataformas digitales, porque se advierte un incremento a partir de la pandemia de la violencia de género, pero también de actos que vienen a afectar a los grupos en condición de vulnerabilidad. Estamos hoy expuestos, como tú bien lo sabes, al compartir información de nuestros datos personales
a Ujú. muchos delitos que se están cometiendo. Y bueno, en ese sentido, las industrias tecnológicas están almacenando, generando, transfiriendo información a niveles muy importantes, y eso puede vulnerar e invadir nuestra privacidad. Entonces, naturalmente, en el contexto de México, pues tenemos estudios muy altos, bueno, me refiero a estudios que refieren cómo ha crecido el número de personas que hoy consultan Internet, que hoy son internautas. Hablamos de más de 88 millones de personas. Esto es más del 75% de la población, y bueno, el robo de datos personales lamentablemente también está ahí. Entonces, en resumen, lo que puedo decirte es que efectivamente hoy la era digital está incrementando las brechas de desigualdad, porque no todas las personas pueden acceder a estas tecnologías de la información, pueden acceder a los bienes y servicios, y por ello también constituye un gran reto el poder llegar a esos grupos que están en zonas rurales, que están en condiciones de pobreza. Muy bien. Pues, comisionada presidenta, muy agradecido por la conversación. Muchas gracias, Leonardo. Muy buenas noches. Blanca Lilia Herrera es la presidenta del INAI, hoy pues compartiendo con usted esta reflexión. Seguimos con la información. Sara Pablo, adelante. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, con diputadas locales y federales, gobernadoras y servidoras públicas de la llamada 4T, encabezó la ceremonia por el Día Internacional de la Mujer en el patio central de Palacio Nacional, a pleno rayo de sol intenso, que provocó que un par de invitadas sacaran sus paraguas y que otras cargaran con sus sillas en busca de sombra. También se encontraban los aspirantes a la presidencia, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en medio del canciller Marcelo Ebrard y del secretario de Gobernación Adán Augusto López. Por momentos, más que una conmemoración del Día de la Mujer, parecía el festejo del presidente. Es un honor estar con Obrador, presidente, gritaron a su llegada con media hora de retraso. Ante ellas, el Ejecutivo pues aseguró que el feminismo ya es una realidad en la Cuarta Transformación. Yo pienso que esa consigna de que la Cuarta Transformación debe ser feminista o no será, yo creo que eso ya se quedó atrás, porque ya la Cuarta Transformación es feminista, ya eso se logró y ahora lo que tenemos que tomar como objetivo es el consolidar la transformación del país, consumar la transformación que hemos iniciado. Tenemos que hacer valer las libertades. Y bueno, pues es que justamente varias oradoras habían planteado ahí esta frase de que la Cuarta Transformación será feminista o no será, y así respondió el presidente de la República. La Que tomen nota, ¿no? Así es, que ya está pues saldado esa petición. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, destacó los avances que ha habido en los últimos años y la necesidad de que no haya resquicio para la violencia en contra de la mujer. Narró lo que pareció ser una historia personal. Hace tiempo le pregunté a una adulta mayor por qué permitía que su esposo la maltratara y la humillara. Me respondió, es que en ese tiempo no había derechos humanos. Hoy conmemoramos, porque es 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. Y aquí estamos, reivindicando nuestros derechos, reivindicando nuestras causas, reivindicando el orgullo de ser mujeres, porque la grandeza que ha alcanzado nuestro México es gracias también a la lucha que han dado miles de mujeres. Así me lo demostró aquella adulta mayor a la que me he referido, cuando al pasar de los años me dijo, ¿cómo cambian las cosas? Ya hasta me siento libre, hija. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, planteó ahí pues que se hiciera un reconocimiento a la esposa del presidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez, quien no asistió al evento a pesar de que la corearon para que bajara. También hablaron las
diputada Rosángela Peña y la senadora Verónica Camino. El presidente aprovechó pues para invitarlas a la conmemoración del 18 de marzo con motivo de la expropiación petrolera en el Zócalo capitalino. Se retiró con dificultades, rodeado de mujeres que buscaban tener una fotografía con él. El reporte que tengo, Leonardo. Pero está vacío el patio, ¿no? Era digamos, la clase política hablando con el presidente, pero el resto del patio vacío. Así es, sí, realmente pues eran, si acaso, unas 100 invitadas que después se fue haciendo menor el espacio que ocupaban por el sol y trataban de ocupar la sombra. De hecho, a medio discurso, bueno, pues las sillas prácticamente se juntaron con lo que era el presidium para cubrirse del sol. Realmente pues hubo ya algo de desorden, digamos, porque pues ya no se aguantaba el sol, ya se habían estado como desde las 10 ahí, ya eran 12 y media. Muy bien. Oye, me llamó la atención que la doctora Gassman dijo, bueno, seré breve porque aquí lo que nos interesa es oír lo que dice el presidente, en vez de que ella fuera pues la oradora central. Lo digo por el día, pero bueno, cada quien tiene, por supuesto, su derecho a escuchar y también ir planteando pues las distintas perspectivas. Sara, muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Pues queda efectivamente la imagen, ¿no? Dentro de Palacio Nacional, el grupo político del presidente, hablando de ellos y, bueno, las mujeres en la calle, en el Zócalo repleto todavía a esta hora de la tarde. Voy ahora con el ministro en retiro, miembro del Colegio Nacional, una voz que se escuchó en ese Zócalo que hoy está repleto de mujeres hace algunos días, con reverberación y fuerza. José Ramón, ¿cómo estás? Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti, para toda la audiencia. ¿Qué reflexión compartes con el auditorio? Leí tu texto de la militarización en su laberinto y el hilo de Ariadna. ¿Qué compartes con nosotros el día de hoy, José Ramón? Mira, lo que me parece muy importante dentro de lo muy trágico que fue este asesinato de los jóvenes hace unos días en Nuevo Laredo, es que desde luego está la tragedia humana que no puede uno dejar de mencionar. Pero adicionalmente a eso, me parece que tenemos que darnos cuenta que la estrategia de militarización que ha seguido el presidente López Obrador está de verdad en un fracaso absoluto. Si uno revisa el informe que rindió la propia Secretaría de la Defensa Nacional sobre los hechos, uno se puede dar cuenta con muchísima facilidad que ahí hubo una serie de equívocos muy grandes, ¿no? Que iba un coche en la noche a las 4:50 de la mañana, que no llevaba placas, que las luces, etcétera, etcétera. Eso, desde luego, pues son una serie de errores humanos, pero esto también nos está indicando que no hay ninguna capacitación para los jóvenes que están participando, que no hay protocolos de uso de la fuerza bien establecidos y utilizados, que no se les ha entrenado para que hagan funciones policiales y no siguen teniendo el entrenamiento básico de militares. Y creo que este es un asunto muy serio. Otro que hemos comentado tú y yo es que tampoco queda nada claro qué es lo que están haciendo las Fuerzas Armadas. Allí dice el comunicado que es en apoyo a las fuerzas de seguridad pública, pero lo que creo que no han tomado en cuenta es que el ejército ya no apoya a la seguridad pública. El ejército y la armada son fuerza pública, fuerza de seguridad pública, porque así lo puso la Constitución. Yo estoy completamente en contra de eso, me parece que es un desatino, pero es que no están ayudando a la policía, son policía. Me parece que y después estas confusiones, Leonardo, entre fuero militar, fuero civil, es decir, creo que lo que mostró el caso de Nuevo Laredo fue este desastre que se está viviendo. Claro, el caso de Matamoros ha sido mucho más grave, con una dimensión internacional, y ha ocultado el caso de Nuevo Laredo, pero ahí están los dos elementos que me parece que debemos reflexionar y hacer conciencia de lo que está implicando esta guerra fallida del presidente López Obrador. Porque está por un lado el uso, digamos, los protocolos, el uso de la fuerza, que en este caso, pues como decía, se ha quedado claro que o no existen o se lo saltan a la torera, porque hay ahí una ejecución incluso ahí pegándole un tiro en la sien. Y por otro lado, tú dices algo que me intriga. Dices, ¿deben argumentar excepciones a la obediencia debida o el hecho de que si su comandante supremo se los pide, ellos lo hacen? Empiezo por preguntarme si el comandante supremo te pida que no cumples con tu deber, por ejemplo, que no persigas organizaciones criminales. O sea, ¿cuáles serían los alcances de esto que tú planteas, José Ramón? Fíjate que sí
este es un tema que a nosotros nos parece muy lejano, pero se ha presentado ya en muchos otros países del mundo cuando la fuerza civil utiliza la fuerza militar o la fuerza militar por sí misma hace funciones respecto a la población. Los militares, por determinación de derecho internacional, del Código de Justicia Militar, del Código Penal, no están obligados a acatar las órdenes cuando estas órdenes son contrarias a un orden jurídico. Entonces, resguardarse o resguarecerse bajo la idea de que esto lo ordenó el comandante supremo no es suficiente. No estoy poniendo las cosas en esta dimensión que voy a decir ahora, pero sí me parece que nos sirve como un punto de reflexión, insisto, entendiendo una cosa y otra. Pero cuando se presentaron los casos del uso de la fuerza militar en Argentina o Chile, por ejemplo, cuando los militares argumentaron que pues ellos simplemente habían cumplido órdenes, se generó toda una presión judicial, jurídica, correctamente desde mi punto de vista, decir, oiga, usted no tiene criterio para saber qué cosas sí se pueden acatar y qué cosas no se pueden acatar, y que el no acatamiento también forma parte del derecho que usted está diciendo que acata. Yo lo que me pregunto es si no hemos llegado, y insisto, Nuevo Laredo no es un hecho aislado, me parece que es un punto de inflexión, a un punto en donde las propias Fuerzas Armadas tendrían que estar reconsiderando o considerando el papel que les está asignando el presidente de la República, porque pues esto no puede ser limitado, no porque se diga que se tiene que hacer, tampoco nadie está aquí hablando de sedición ni de rebeliones, sino de un plantarse y decir, de verdad esto es lo propio, de verdad esto se puede hacer, o simple y sencillamente por la mitología del comandante supremo, del ejército del pueblo, que ese pueblo constituye el ejército, y todas estas repeticiones que se dan, no de ahora, de hace muchísimos años, bastan para que se realice lo que se ordene o no, o hay límites dentro del propio marco jurídico nacional, y luego sí hay que tenerlo muy en claro del internacional, porque esto, pues, con todos los elementos que están sucediendo, pues desde luego va esto a estallar en responsabilidades internacionales. Sí, el tema es de la obediencia debida, que sí, hasta leyes se emitió, ¿no? Decir, oiga, pues usted no está obligado a que si su comandante le dice, a ver, córtale 2 dedos a este señor porque te lo ordeno yo, tenerlo que cumplir. Hay una ley y hay también responsabilidades en este caso de no solo del mando, sino de los que reciben efectivamente las órdenes. Pues muy interesante. Y tú dices que el hilo de Ariadna es la Constitución, remitirnos a la norma fundamental del Estado, doctor. Fíjate que sí, porque parece en un momento como decir, bueno, pero es que ahí están los delincuentes, no hay nada que hacer más que atacarlos, más que agredirlos. Yo entiendo que la situación de inseguridad, de violencia en el país es muy grande, es muy seria, etcétera, pero la propia Constitución de repente, de verdad tiene límites muy serios para efectos de decir, déjenme ponerlo en este lenguaje muy simple, qué cosas sí y qué cosas no puede hacer el ejército, cuáles son sus límites de actuación, dónde se va a fuero de guerra, dónde no se va a fuero militar o de guerra, donde los propios militares tienen que acatar un fuero civil en sus actuaciones. Sí, ahí hay unos elementos básicos en la Constitución, y me parece que la forma, siguiendo la Constitución, en la que se puede salir de ese laberinto en el que se han ido metiendo por decisiones de los comandantes supremos y por decisiones de los comandantes militares a las propias Fuerzas Armadas, y parece de verdad que están en una situación de laberinto. Se les usa para todo, se les usa, si lo pongo en esta expresión tan fea, se les ordenan cosas, y no se les entrena, no se les generan los protocolos, todo esto, y después, bueno, pues se presentan casos como el de, muy trágico, muy lamentable, allí en Tamaulipas, y después, claro, decir, bueno, pues es que fue la tropa, o fueron unos cabos, oiga, yo creo que el asunto es mucho más complejo que decir simplemente, pues fueron 4 indisciplinados que no cumplieron órdenes, ¿no? Sí, me parece del propio boletín de la Secretaría que estamos frente a una situación sumamente complicada, insisto, y va avanzando, y lo que es muy extraordinario, si se puede hablar así, estoy recargando las palabras, pues acaba por parecer ordinario. Y el evento del día siguiente, que es ahí en Tamaulipas, cubre al anterior,
Y así vamos en una cadena de cosas que pues un día tendremos que enfrentar todos. Muy bien. Pues, doctor, muy agradecido contigo como siempre. Gracias, Leonardo. Muy buenas noches para ti y toda la Gran audiencia. abrazo. José Ramón Cosío, miembro del Colegio Nacional, hoy platicando con usted. Y bueno, pues agradezco mucho, senador Mancera, me remite una tarjeta informativa que ya se ha hecho pública, que calcula una asistencia de 90,000 participantes, quienes partieron de diversos puntos de Paseo de la Reforma y el Monumento a la Revolución. Muchas gracias por compartirlo. Están 90,000 personas habrían participado, probablemente más en este caso, las movilizaciones del 8 de marzo. Juan Antonio Jiménez, adelante. Gracias, doctor. Buenas noches. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, afirmó que al Poder Judicial de la Federación le toca guardar silencio en esta fecha para escuchar a las mujeres que marchan. En un mensaje con motivo del Día Internacional de la Mujer, la también titular del Consejo de la Judicatura Federal sostuvo que las mujeres salen a las calles para reclamar legítimamente un alto a la violencia que les impide vivir en paz y desarrollar sus proyectos de vida con dignidad y tranquilidad. Piña Hernández refirió que en el Poder Judicial se reconocen las deudas históricas del sistema de justicia con las mujeres, las cuales asumen de frente a los problemas que persisten en la efectividad de la importancia de la justicia, motivo por el cual dio a conocer que a partir de ahora iniciará una escucha permanente de mujeres en condiciones de vulnerabilidad acrecentada y también al respecto. Esto es parte de lo que señaló la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Cada año, hoy también marcho con ustedes, pero en silencio, desde otra trinchera, al frente del Poder Judicial Federal, luchando por lo que creemos. Vamos a una breve pausa, volvemos. Seguimos con la información y el análisis. Saludo ahora a Enrique de la Madrid. Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Leonardo, muy bien, muy buenas noches. Saludos aquí al auditorio. ¿Qué reflexión compartes con nosotros hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer? Yo creo que es muy importante, sobre todo, que todos nos escuchemos y especialmente también escuchemos a las mujeres. Nos escuchemos para entendernos, Leonardo, y a partir de ahí abrir los ojos, abrir la mente y sobre todo ser más sensibles al mundo que nos toca hoy vivir. Hay que reconocer que sigue habiendo enormes desigualdades, tanto en los salarios a trabajo igual, una enorme todavía violencia hacia la mujer. Ha habido avances en el mundo político en cuanto a paridad, pero en el mundo sobre todo corporativo, y entre más avanzas y más subes en la jerarquía, menos mujeres te encuentras. Y también este Sistema Nacional de Cuidados está suspendido ahí en el Poder Legislativo, y donde la mayoría de la parte del cuidado de una familia indebidamente recae en la mujer, el cuidado de los hijos, el cuidado de los enfermos, el cuidado de los ancianos. Escucharnos, entendernos y ver qué nos corresponde también hacer a nosotros, los hombres, para ejercer una nueva masculinidad y que le permita a las mujeres de nuestro país vivir con respeto, con dignidad y vivir seguras. Creo que son reflexiones que tenemos que hacer y compromisos también que tenemos que asumir, Leonardo. Ya. Oye, llamó mucho la atención que el presidente celebrara en este caso, entre comillas, lo de celebrar el Día Internacional de la Mujer con vallas y él con su equipo, ¿no? Pero prácticamente sin gente y más de 150,000 personas en las calles hoy manifestándose, pidiendo en este caso una sensibilidad diferente y políticas diferentes. Que creo que ahí hay un tema también que merece el análisis, es decir, no necesariamente hay una coordinación entre la voz del pueblo, en este caso, de las mujeres, y la escucha gubernamental, Enrique. Pues hay una disonancia y finalmente incluso el que veamos un Palacio Nacional rodeado de vallas, pareciera ser que las señales no escuchamos, aquí no oímos, aquí no nos importa, no importa lo que pase. Y yo creo que ese es el problema, que tenemos un país que está polarizado, desde el gobierno se polariza todos los días, y no el antídoto es escucharnos, oírnos y reflexionar qué es lo que cada uno de nosotros nos toca hacer, y evidentemente desde el gobierno también tomar todas las acciones para buscar una sociedad que sea más justa, más equilibrada y sobre todo en el caso de las mujeres mucho más segura. Ayer en una cena con un grupo de personas, una madre decía, es que yo soy madre de puras hijas y no puedo quedarme tranquila en las noches cuando mis hijas salen, solamente puedo descansar hasta que regresaron todas. Y así viven las familias mexicanas hoy, con una enorme angustia de los problemas de seguridad y especialmente la inseguridad de nuestras hijas.
y eso no puede seguir así. No, no puede. Mi querido Enrique, te agradezco mucho tu comentario y te mando un gran abrazo. Abrazos, doctor Leonardo, buenas noches. Gracias, Enrique de la Madrid, con su comentario. Fíjense que los aspirantes a consejeros electorales del INE han efectivamente, bueno, pues ya planteado sus exámenes. Hoy se hizo pública ya la lista. En un momento más iremos con mi compañera Mara Rojas para que nos cuente más de esta lista, quiénes son los que están y, bueno, qué es lo que viene en materia de proceso legislativo. Yo ahora le doy la más cordial bienvenida a la coronel Patricia Vianey Telles, es la titular del Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ejército, particularmente Ejército y la Fuerza Aérea. Coronel, ¿cómo está? Bienvenida. Muy buenas noches, estimado señor Leonardo Curcio. Me da mucho gusto poder tener un espacio con ustedes en su programa. A mí más, cuéntenos qué políticas, qué medidas, qué reglamentos, qué protocolos han tomado las Fuerzas Armadas, concretamente el Ejército y la Fuerza Aérea, para garantizar igualdad y para mejorar la condición de las mujeres en general, mi coronel. Bueno, pues mire, son muchísimas acciones, muchísimos procedimientos, protocolos que pues voy a tratar de abreviar. Tenemos, por ejemplo, el Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la creación en 2008 de la Dirección General de Derechos Humanos, aunque el tema se venía tratando y atendiendo en la institución desde mucho tiempo atrás, la Oficina para la Atención y Prevención de Casos de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, de igual manera un centro de atención que se acaba de inaugurar el año pasado por cuestiones de pandemia, pero que desde 2020 viene funcionando. Este centro de atención especializado tiene atención psiquiátrica y psicológica a personas que han sido víctimas de alguna cuestión de desigualdad y es allí donde se les atiende, ¿no? Hombres y mujeres. Y ahí lo interesante del tema, ¿no? Que es para hombres y para mujeres. Y es como se logra la igualdad, finalmente equilibrando las condiciones de unos y de otras, ¿no? Igualmente, el secretario de la Defensa ha sido muy puntual, mi general Luis Crescencio Sandoval, en el tema. En los días de activismo durante el mes de noviembre, diciembre del año pasado, hizo la declaratoria de cero tolerancia a conductas de hostigamiento y acoso sexual. De igual manera, tenemos directivas para proteger a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio. También procedimientos sistemáticos de OPEAR para el tema de hostigamiento y acoso sexual, y de igual forma son múltiples las directivas que se vienen reforzando. Tenemos ya poco más de un año en esta administración se realizó una red de género, esto es personas coordinadoras y subcoordinadoras de género en cada uno de los organismos del Ejército, que se han estado preparando y se siguen preparando, tanto de manera presencial como de manera digital, a distancia, se siguen llevando cursos, y con esto pues vamos favoreciendo el que haya ambientes libres de cualquier forma de discriminación, y eso pues nos ha ayudado mucho. ¿Cómo, no solamente al Ejército, a todos, al Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional. Interesante eso también. ¿Cómo se garantiza que en una institución donde la cadena de mando es muy importante, es fundamental, y la disciplina, esta no se utilice para vulnerar el decoro de las mujeres, que puedan denunciar? Oiga, mi superior, al que le debo, por supuesto, obediencia y lealtad, me está acosando, me está haciendo propuestas indecorosas. ¿Cómo garantizar que los que están, o las mujeres que están efectivamente bajo el mando de alguien, puedan tener la confianza de que denunciar, en este caso, conductas inapropiadas, no las va a llevar ni al señalamiento ni a las represalias? Coronel. Eso es básico y muy importante, qué bueno que toque el tema. La Dirección General de Derechos Humanos tiene una campaña de difusión interna, y también en esta campaña se difunde a través de carteles, de protectores de pantalla, y nosotros mismos de aquí desde el observatorio damos capacitación, sensibilización a todas las unidades, también a través de plataformas, y allí les hacemos la muy puntual, les damos muy puntualmente el dato, ¿no? De que pueden hacer sus quejas, pueden solicitar
alguna asesoría. Aquí en la Dirección de Derechos Humanos hay personal de justicia militar, lo que vienen siendo los abogados, personal de psicología que está permanente para la atención y hay servicio 24 horas, los 365 días. Entonces, saben que pueden enviar cualquier solicitud de información o de asesoría aquí a esta dirección a través de medios electrónicos, hasta por teléfono, inclusive han llegado a solicitar alguna asesoría y se les brinda. Y se conserva su anonimato, o sea, lo pueden hacer sin temor a represalias. Sí, todo esto se maneja conforme a la normatividad y sus datos pues son protegidos por la ley, como lo marca. Y pues todavía más, ¿no? Porque esta es la Dirección General de Derechos Humanos del Ejército y Fuerza Aérea. Ya. Oiga, hay inercias, imagino, hay resistencias, hay cultura que tiene que cambiar. Supongo que en toda la educación militar, que es de excelencia y que es muy impresionante, estarán metiendo todos estos contenidos para cambiar la mentalidad, pues de los que están ingresando desde el colegio militar hasta pues los institutos, ¿no? El estratégico, el colegio de defensa, ir cambiando una mentalidad que es un tema que le toca a las Fuerzas Armadas, que le toca a la sociedad mexicana en su totalidad. Sí, definitivamente. Todo esto se maneja a la par de las demás direcciones. Y la Dirección General de Educación Militar y Rectoría del Ejército es quien a través de controla todos los programas, revisa, fortalece e incluye en todos los programas temas en materia de igualdad de género y no discriminación. De igual manera, recordemos que ya todas las escuelas de formación para oficiales se encuentran abiertas para mujeres y hombres. También todos los planteles del sistema de adiestramiento, es decir, todos los cursos. Entonces, esto se homologa de tal forma que absolutamente todos los planteles tengan contenidos dirigidos y venciendo inercias, ¿no? Exacto, sí, pues es como vamos pues trabajando, ¿no? Se trabaja de manera muy, muy exhaustiva, ¿no? Sabemos bien que la capacitación de las personas pues va a llevar un tiempo, ¿no? Lleva un tiempo, lleva un proceso, pero vamos escalonando y también trabajamos pues de la mano del órgano rector, que es el Instituto Nacional de las Mujeres, que también hacemos cursos con ellos, diferentes actividades con ellos, para seguir no solo la normatividad interna, ¿no?, que tenemos aquí en el Ejército, sino homologada a la Administración Pública Federal. Porque hay que hacer también un esfuerzo físico, ¿no? Dormitorios, baños separados, etcétera. Es decir, garantizar también que haya pues el apropiado funcionamiento, desarrollo de cada cual. Coronel. Sí, fíjese que ese es un tema muy importante. Se hizo el anuncio de que ingresaban ya mujeres a artillería, arma blindada y caballería. Ahorita se está trabajando precisamente en la construcción de los dormitorios, porque se van a reclutar mujeres para esas armas, como soldados de esas armas, en diferentes unidades del ejército, en todo el país. Esto es muy importante porque pues es una oportunidad de un trabajo que da una cantidad infinita de oportunidades. De verdad que de cualquier jerarquía, hay siempre algo que estudiar y una jerarquía más que alcanzar. La escala jerárquica está abierta pues hasta general, entonces realmente es posible con la persistencia, con el trabajo, con el buen desempeño y la preparación, alcanzar esos grados, ¿no? ¿Usted de qué arma es, mi coronel? Yo soy enfermera. Yo egresé de la Escuela Militar de Enfermeras, ahora se llama Escuela Militar de Enfermería, en 1984. Yo ya tengo 39 años en el Ejército. Sirviendo a la República. Pues no sabe cuánto le agradezco que nos haya abierto una ventana a estos temas que habitualmente no los tratamos, pero resulta sumamente instructivo escucharlos además de su voz. Mi coronel, muchas gracias por la entrevista. Leonardo, un abrazo y pues muchas gracias por este espacio para las mujeres del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.
Muchas gracias. La titular de la jefatura del Observatorio de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ejército, pues y Guardia Nacional, Coronel Telles, hoy conversando con usted. Maru Rojas, te saludo. Fueron 508 los que sustentaron el examen y bien lo dice la convocatoria, la mitad pasa a la segunda fase, solo los más altos puntajes. 204, 102 hombres y 102 mujeres. El que más puntos de 80 preguntas contestó 79 acertadas fue Jaime Miguel Castañeda Salas. Él fue representante de Morena ante el Consejo General del INE en 2015. Si tiene el más alto puntaje, doctor, y si hasta hoy las reglas son claras, veremos cómo se desenvuelve en la entrevista 1 a 1, pero hasta hoy el que tendría el mayor puntaje para ser consejero presidente sería representante de Morena, ex representante de este partido político. Después de él, el Comité Técnico Evaluador para designar estos 4 consejeros del INE dio a conocer esta tabla de calificaciones y el mejor evaluado después de Miguel Castañeda Salas con 79 fue también el Armando Ocampo Zambrano con 78 puntos. Él trabaja en la Procuraduría Fiscal de la Federación y previamente fue titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en la Ciudad de México. De las mujeres, el más alto puntaje es para la hermana de la actual secretaria del Trabajo, Berta María Alcalde Luján, tuvo 74 puntos. Es la mujer con mayor puntaje y después está también la consejera electoral de Tabasco en la lista y después aparece ya en más bajos lugares de esta lista, pero sí de los que pasan en la siguiente fase, el hermano de la ex titular de la Función Pública, Netzaí Sandoval Ballesteros. Vamos a esperar a que el viernes en una audiencia pública, este Consejo de Evaluación, de aquí al viernes tienen todavía la oportunidad de exigir revisión de examen a algunos participantes o de que se les responda a los que no presentaron este examen si tienen la oportunidad de hacerlo, que son los que impugnaron como Javier Castillo y como Carla Humphrey. Santiago. Vamos a ver si el viernes se suman o no a esta lista, doctor. Javier Santiago y Carla Humphrey. Muy bien, pues muchas gracias, Maru, pendientes. Buenas noches. Y vamos a ver qué hacen, cómo forman las quintetas, si las saculan o no. Bueno, vamos ahora para finalizar a recoger una opinión para nosotros muy valiosa de Laura Rojas. Laura Rojas en su momento fue cabeza de uno de los poderes del Estado, el legislativo, y es politóloga. Laura, bienvenida. Hola, doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Saludos a ti y a tu auditorio. ¿Qué reflexión compartes con nosotros en un día tan señalado como hoy, 8 de marzo? Bueno, pues yo creo que hay dos reflexiones bien importantes. Creo que por un lado siempre es importante reconocer los avances. Yo creo que en México hemos avanzado de manera muy importante, sobre todo en la parte de los derechos políticos de las mujeres. Somos, me parece, centro internacional en el tema de la paridad. Hoy día poquísimos parlamentos del mundo tienen, como tenemos nosotros, mitad y mitad hombres y mitad mujeres en el Congreso Federal, pero también en los ayuntamientos, en los congresos locales, los gabinetes son paritarios, y por primera vez, pero al fin lo logramos, pues tenemos como cabeza del Poder Judicial a una mujer, a la ministra presidenta Norma Piña. Entonces, bueno, esa parte me parece que es importante reconocerla. Y hay otras áreas en las que todavía estamos lejos de lograr pues los mínimos, ¿no? No es el caso de la eliminación de las violencias en contra de las mujeres. Una parte positiva pues es que ya nombramos en México, en muchos países, las violencias, y eso no sucedía antes. Ahora están identificadas, están tipificadas, al menos en la ley, están incluso pues establecen sanciones, pero si bien eso es algo positivo, pues nos falta en la realidad avanzar en la erradicación de estos tipos de violencias, la doméstica, la violencia de pareja, por supuesto la violencia política en razón de género, y aquí aprovecho para manifestar y expresar mi solidaridad junto con el de otras muchas mujeres con la ministra presidenta Norma Piña, que claramente está siendo violentada desde el más alto nivel de poder posible en este país.
y, por supuesto, todas las demás violencias que de manera cotidiana sufrimos muchas mujeres. La otra parte que también está pendiente, doctor, es la eliminación de la brecha salarial. Todavía hay en importantes sectores de la economía mujeres que ganan menos que los hombres por igual trabajo. Y un último tema, por supuesto, es el de cuidados. Hemos estado insistiendo desde hace mucho tiempo en la aprobación del Sistema Nacional de Cuidados para que las mujeres puedan tener espacio. Y ahí sigue pendiente, Laura. Lamentablemente me va a sonar la campana. Quiero agradecerte que hayas estado esta noche con nosotros. Gracias, doctor. Hasta luego. Laura Rojas, que fue presidenta de la Cámara de Diputados, hoy platicando con usted. Nos vamos. Sea rabosamente feliz. Se lo merece.